Señor, su amigo no es quien usted cree que es. Él está tramando algo que podría destruirlo a usted y todo lo que ha construido. La voz de la humilde empleada de limpieza se quebró con nerviosismo. El multimillonario se detuvo, inseguro de si esto era una advertencia genuina o una trampa cuidadosamente preparada. Hola, amantes de las historias. El relato de hoy se titula Una humilde empleada de limpieza advierte a un multimillonario sobre su amigo. Lo que sucedió después los dejará completamente sorprendidos. Escriban el nombre de su ciudad en los comentarios si están sintonizados a las 5:15 de la mañana. Antes de que las luces del edificio siquiera parpadearan, Gloria ya estaba fregando los pisos de mármol del último piso. Apenas ganaba el salario mínimo, pero sus ojos lo notaban todo. Una mañana vio algo que no podía ignorar: una firma siendo falsificada, un archivo privado siendo copiado. Advirtió al multimillonario CEO en su camino hacia la oficina, esperando ser despedida o ignorada. En cambio, él la miró con ojos vacíos y siguió caminando. La seguridad rodeó la oficina al día siguiente, y lo que pasó después cambiaría la vida de Gloria para siempre. Gloria había trabajado en el imponente edificio Langford durante 9 largos años. Cada día, antes del amanecer, llegaba con su trapeador, sus llaves y su silencio. La mayoría de las personas nunca la notaban, excepto cuando tenían que esquivar su carrito de limpieza. Pero Gloria los veía a todos. Sabía quién llegaba temprano, quién discutía detrás de las puertas de cristal, quién dejaba basura donde no debía. Conocía los secretos que flotaban en los pasillos como polvo invisible. Gloria había aprendido a ser invisible. En su juventud había soñado con ser maestra, pero las circunstancias de la vida la habían llevado por un camino diferente. Cuando quedó viuda a los 35 años, con 2 hijos pequeños que alimentar, tomó el primer trabajo que pudo encontrar. Ese trabajo la llevó al edificio Langford, donde durante casi una década había observado el mundo corporativo desde las sombras. Sus manos estaban curtidas por años de trabajo duro. Su uniforme azul marino siempre estaba impecable, planchado la noche anterior mientras sus hijos hacían la tarea en la mesa de la cocina. Gloria se enorgullecía de su trabajo, sin importar lo que otros pensaran de él. Limpiaba cada superficie, como si fuera su propia casa, pulía cada ventana hasta que brillara como cristal. El CEO, Mason Langford, era joven, rico e intocable. Gloria lo había visto solo unas pocas veces, siempre vestido con trajes de diseñador, siempre rodeado de personas que asentían demasiado, como marionetas obedientes. Mason había heredado la empresa de su padre hacía 5 años. A los 32 años, dirigía un imperio valorado en cientos de millones de dólares. Tenía la reputación de ser brillante pero distante, un genio de los negocios que raramente se mezclaba con empleados de niveles inferiores. Para Gloria, él era una figura casi mítica, alguien que existía en un mundo completamente diferente al suyo. Pero una mañana, Gloria notó algo extraño. El mejor amigo y socio comercial de Mason, Cal, estaba haciendo algo sospechoso. Estaba solo, copiando papeles confidenciales en la oficina de Mason. Él no la vio, pero ella lo vio a él. Cal Morrison había sido el mejor amigo de Mason desde la universidad. Habían construido la empresa juntos después de graduarse, 2 jóvenes ambiciosos con sueños de cambiar el mundo. Cal era carismático y encantador, el tipo de persona que podía convencer a cualquiera de cualquier cosa. Tenía una sonrisa que iluminaba las habitaciones y una personalidad que atraía tanto a inversores como a empleados. Gloria había observado a Cal durante años. Había notado cómo siempre parecía estar en el lugar correcto en el momento adecuado, cómo siempre sabía exactamente qué decir para calmar las preocupaciones de Mason. Pero esa mañana, cuando lo vio solo en la oficina de Mason a las 5:30 de la mañana, algo en su comportamiento encendió todas las alarmas en la mente de Gloria. Algo en esa escena no le pareció bien. Gloria no sabía nada sobre negocios, pero reconocía la traición cuando la veía. La tensión en los hombros de Cal, la manera furtiva en que miraba hacia la puerta, el cuidado con que manipulaba los documentos, todo gritaba engaño. Cal tenía una llave de la oficina de Mason, por supuesto. Como socio y mejor amigo, tenía acceso total. Pero había algo en la forma en que se movía esa mañana,
algo cauteloso y secreto, que no se parecía en nada al Cal confiado que Gloria había observado durante años. Gloria se quedó paralizada por un momento, escondiéndose detrás de su carrito de limpieza. Su corazón latía tan fuerte que temía que Cal pudiera escucharlo. Vio cómo fotografiaba documentos con su teléfono móvil, cómo copiaba archivos en una memoria USB, cómo revisaba cuidadosamente el escritorio de Mason como si estuviera buscando algo específico. Durante los siguientes días, Gloria no pudo sacarse esa imagen de la cabeza. Sabía que debería decir algo, pero ¿quién le creería? Era solo una empleada de limpieza. ¿Qué autoridad tenía para cuestionar las acciones del socio comercial del CEO? Así que tomó un riesgo y advirtió a Mason. Fue una decisión que requirió todo su coraje, porque una mujer como ella raramente se dirigía a hombres como él. Bueno, noche antes de decidirse a hablar, Gloria había estado despierta hasta altas horas, debatiendo consigo misma. Sus hijos, ahora adolescentes, dormían en sus habitaciones mientras ella se sentaba en la mesa de la cocina, mirando fijamente una taza de té que se había enfriado hacía horas. ¿Y si estaba equivocada? ¿Y si Cal tenía perfecta autorización para estar en esa oficina? ¿Y si su imaginación le estaba jugando trucos? Pero cada vez que cerraba los ojos, veía la cara de Cal, esa expresión culpable y furtiva que no podía explicar de ninguna otra manera. Gloria pensó en su difunto esposo Roberto. Él siempre le había dicho: Gloria, cuando veas algo mal tienes que hablar. El silencio hace cómplices a las personas buenas. Roberto había sido un hombre de principios, un trabajador de construcción que nunca había tenido mucho dinero, pero que siempre había tenido una brújula moral inquebrantable. Cuando Mason salió del ascensor esa mañana, Gloria hizo algo que nunca había hecho antes. Alzó la voz. Mason Langford estaba pensando en la reunión de la junta directiva de 1900. Esa tarde, cuando una voz suave lo detuvo en el pasillo, se volvió, sorprendido de ver a la empleada de limpieza dirigiéndose a él directamente. En 5 años como CEO, no recordaba que ninguno de los empleados de mantenimiento le hubiera hablado alguna vez. Señor, dijo nerviosamente, retorciendo las manos, lamento molestarlo, pero creo que algo está mal. Su amigo Cal estuvo en su oficina ayer, tenía abierto el cajón de sus archivos y parecía estar copiando cosas. Las palabras de Gloria cayeron en el aire matutino como piedras en un estanque tranquilo. Mason se quedó inmóvil, procesando lo que acababa de escuchar. Cal en su oficina, solo, copiando cosas. Mason la miró fijamente durante un largo momento, sin asentir, sin dar las gracias, sin expresión alguna. Luego simplemente pasó de largo. En la mente de Mason, una docena de pensamientos competían por atención. Cal había sido su mejor amigo durante más de una década. Habían construido esta empresa desde cero. Habían pasado por crisis juntos. Habían celebrado éxitos juntos. La idea de que Cal pudiera traicionarlo era simplemente inconcebible. Pero algo en la sinceridad de la mujer, algo en la forma en que había arriesgado claramente su trabajo para decirle esto, plantó una semilla de duda en su mente. ¿Por qué una empleada de limpieza inventaría algo así? ¿Qué podría ganar? El corazón de Gloria se hundió. Quizás no debería haber dicho nada. Tal vez había sobrepasado los límites. Durante todo el día, sus nervios ardieron como fuego. Esperaba que la seguridad la llamara aparte, que la enviaran a casa, que perdiera su único trabajo después de todo lo que la vida le había arrojado. Gloria limpió los pisos ese día con manos temblorosas. Cada vez que veía a un guardia de seguridad, su estómago se contraía. Cada vez que su supervisor pasaba cerca, esperaba que fuera el final. Había trabajado demasiado duro para llegar hasta aquí como para perderlo todo por un momento de coraje mal calculado. Sus hijos dependían de este trabajo. María, de 17 años, estaba en su último año de secundaria y soñaba con ir a la universidad. Carlos, de 15, era brillante en matemáticas y tenía el potencial de conseguir una beca. Gloria había sacrificado todo para darles las oportunidades que ella nunca había tenido. Pero a la mañana siguiente, todo cambió de manera dramática. Cuando entró al edificio a las 5:10 de la mañana, había camiones de seguridad afuera. Adentro,
Dos guardias armados le hicieron un gesto de reconocimiento. ¡Qué extraño! Gloria nunca había visto tanta actividad de seguridad en el edificio. Había investigadores privados con credenciales, personal de TI llevando equipos de computación y un ambiente de seriedad que cortaba el aire como un cuchillo. En el último piso, la oficina de Cal ya estaba siendo vaciada. Mason estaba allí, solemne y silencioso, observando. Se volvió hacia ella. «Tenías razón», dijo con una mezcla de gratitud y asombro en su voz. «Si esta historia les está resonando, denle un pulgar arriba». Más tarde ese día, Mason la llamó a su oficina, donde ella nunca había puesto un pie. Le mostró grabaciones de vigilancia que revelaban la magnitud de la traición. Cal había robado propiedad intelectual y transferido archivos a un competidor externo. Millones estaban en juego. Las grabaciones de seguridad mostraban a Cal entrando y saliendo de la oficina de Mason durante varias semanas, siempre temprano en la mañana o tarde en la noche, cuando el edificio estaba prácticamente vacío. Los expertos en TI habían encontrado evidencia de transferencias de archivos masivas, emails encriptados enviados a cuentas externas y una compleja red de comunicaciones secretas con Executive Tech, el principal competidor de Langford Industries. Si Gloria no hubiera hablado, explicó Mason con voz grave, mi empresa habría colapsado en cuestión de meses. Tú salvaste mi compañía, le dijo, y no tenías que hacerlo. Mason había pasado la noche anterior descubriendo la verdadera magnitud de la traición de Cal. No era solo espionaje corporativo. Cal había estado planeando una toma hostil, utilizando información interna para socavar sistemáticamente cada decisión estratégica de Langford Industries. Había estado vendiendo secretos comerciales, saboteando negociaciones importantes y desviando clientes potenciales hacia Executive Tech. Los abogados estimaban que Cal había causado daños por más de $50 millones en oportunidades perdidas y ventajas competitivas robadas. Si el plan hubiera continuado por otros 6 meses, Langford Industries habría perdido varios contratos gubernamentales importantes y la empresa habría enfrentado una posible bancarrota. Gloria se quedó de pie, insegura de qué decir. Sentía que no pertenecía a esa habitación prístina con sus sillas de cuero y vistas de la ciudad. Pero Mason sonrió. A partir de ahora, no solo limpiarás pisos, quiero que te unas a nuestro equipo de integridad, personas que ven lo que otros no ven. Gloria parpadeó, incrédula. ¿Señor? Él le entregó un sobre. Adentro estaba su nuevo cheque de pago, 5 veces su salario anterior. Si esta historia los conmovió, suscríbanse para más como esta. Gloria aceptó la oferta sin dudarlo. Continuó llegando temprano y saludando a las personas con amabilidad, pero ahora llevaba una credencial que decía Analista de Operaciones Internas. Los primeros días en su nuevo rol fueron abrumadores. Gloria se encontró en reuniones con ejecutivos, revisando protocolos de seguridad y aprendiendo sobre sistemas que nunca había imaginado. Pero su perspectiva única, formada por años de observación silenciosa, resultó ser invaluable. Mason le asignó un mentor, la directora de Recursos Humanos Sarah Chen, quien había trabajado en la empresa durante 15 años. Sarah quedó impresionada por la capacidad natural de Gloria para detectar patrones y inconsistencias que otros pasaban por alto. Nunca buscó venganza, nunca esperó una recompensa, simplemente hizo lo que creía correcto, pero ese único momento de coraje cambió toda su vida de manera fundamental. Mason, humildemente transformado por la experiencia, comenzó a confiar menos en los títulos y a escuchar más a personas como Gloria. Tales personas a menudo son pasadas por alto, pero ven la verdad que nadie más percibe. La transformación de Mason no fue instantánea. Durante semanas después del incidente con Cal, se despertaba por las noches cuestionando todo. ¿Cómo había sido tan ciego? ¿Qué otras señales había ignorado? ¿Cuántas veces había desestimado las preocupaciones de empleados porque venían de personas que consideraba inferiores en la jerarquía corporativa? Esta historia nos enseña varias lecciones, poderosas que resuenan en el corazón de la condición humana. La primera lección es que la valentía no requiere títulos.
Gloria no tenía poder, riqueza ni posición social, pero tuvo el coraje de hacer lo correcto. La verdadera valentía surge de la convicción moral, no del estatus social. En una sociedad obsesionada con credenciales y títulos, a menudo olvidamos que la sabiduría y la integridad pueden encontrarse en los lugares más inesperados. Gloria no había estudiado en universidades prestigiosas, ni tenía diplomas enmarcados en su oficina, pero poseía algo mucho más valioso: un sentido innato de lo correcto y lo incorrecto. La segunda lección es que los ojos más humildes ven las verdades más grandes. Mientras los ejecutivos se perdían en reuniones y presentaciones, Gloria, desde su posición silenciosa, observaba la realidad sin filtros. Su perspectiva única le permitió detectar lo que los poderosos no podían ver. Durante años, Gloria había sido testigo silenciosa de la dinámica real de la empresa. Había visto cómo ciertos empleados actuaban de manera diferente cuando pensaban que nadie los observaba. Había notado patrones de comportamiento que los gerentes, ocupados con informes y números, simplemente no podían percibir. La tercera lección es que un acto de integridad puede cambiar múltiples destinos. La advertencia de Gloria no solo salvó la empresa de Mason, sino que también transformó su propia vida y la perspectiva del CEO sobre el valor de cada persona. Como ondas en un estanque, el acto de coraje de Gloria creó efectos que se extendieron mucho más allá de lo que ella jamás podría haber imaginado. Su decisión de hablar no solo evitó un desastre financiero, sino que inspiró una revolución cultural en toda la empresa. ¿Cuántas veces pasamos por alto a las personas que trabajan silenciosamente a nuestro alrededor? ¿Cuántas veces ignoramos las voces de aquellos que no tienen títulos impresionantes o trajes costosos? En los pasillos de poder del mundo corporativo, es fácil caer en la trampa de creer que la autoridad y el conocimiento residen únicamente en las esquinas de los ejecutivos. Pero la verdad es que las personas que mantienen funcionando las organizaciones día a día, aquellas que limpian las oficinas, que preparan el café, que manejan el correo, a menudo ven más de lo que imaginamos. Gloria representa a millones de trabajadores que ven, escuchan y comprenden más de lo que sus empleadores imaginan. Son los guardianes invisibles de la verdad, los testigos silenciosos de la integridad y la corrupción. Estos trabajadores forman la columna vertebral invisible de nuestras sociedades. Están presentes en cada momento importante, observando desde Mind's Eye las sombras mientras las decisiones importantes se toman en salas de juntas. Su perspectiva es única, porque no tienen agenda política que perseguir, no tienen ambiciones de poder que los cieguen, y no tienen razones para distorsionar la verdad. En el mundo corporativo, donde las jerarquías pueden crear barreras invisibles, las personas como Gloria a menudo poseen la perspectiva más clara sobre lo que realmente está sucediendo. No están cegadas por la ambición política ni distraídas por los juegos de poder. Simplemente observan y entienden. Durante las semanas siguientes al incidente, Gloria se convirtió en algo así como una leyenda en el edificio Langford. Los empleados comenzaron a verla de manera diferente, no solo como la mujer de limpieza, sino como alguien cuyo coraje había salvado sus empleos y sus futuros. Pero Gloria no permitió que la atención se le subiera a la cabeza. Continuó haciendo su trabajo con la misma dedicación de siempre, tratando a todos con la misma amabilidad y respeto que había mostrado durante años. Su humildad en medio de su nueva fama solo aumentó el respeto que otros sentían por ella. La experiencia también transformó profundamente a Mason Langford. Un hombre acostumbrado a rodearse de aduladores y asesores costosos, de repente se dio cuenta de que la sabiduría más valiosa había venido de la persona menos esperada. Mason comenzó a reflexionar sobre todas las decisiones importantes que había tomado en los últimos años. ¿Cuántas veces había ignorado las señales de alarma porque venían de fuentes que consideraba poco confiables? ¿Cuántas veces había priorizado la lealtad ciega sobre la honestidad incómoda? La respuesta lo perturbó profundamente. Se dio cuenta de que había construido un círculo de asesores que le decían lo que querían escuchar, no necesariamente lo que necesitaba saber. Había creado una burbuja de privilegio que lo aislaba de las realidades de su propia empresa. Esto lo llevó a reconsiderar toda su estructura organizacional. ¿Cuántas otras glorias tenía en su empresa?
¿Cuántas perspectivas valiosas estaba perdiendo por no escuchar a todos los niveles de su organización? La respuesta lo perturbó. Había cientos de empleados en Langford Industries que él nunca había conocido personalmente, personas que trabajaban incansablemente para mantener la empresa funcionando, pero que raramente tenían voz en las decisiones importantes. Mason comenzó a implementar cambios sistemáticos. Creó canales de comunicación abiertos, estableció reuniones regulares con empleados de todos los niveles, y más importante aún, aprendió a valorar la honestidad por encima de la conveniencia. El primer cambio fue la implementación de un programa llamado Voces desde Abajo, donde empleados de todos los niveles podían programar reuniones directas con la gerencia senior para compartir observaciones y preocupaciones. Mason personalmente participaba en estas sesiones, escuchando historias que le abrieron los ojos a realidades que nunca había considerado. En una de estas reuniones, conoció a María González, una trabajadora de la cafetería que había notado patrones extraños en las conversaciones que escuchaba durante los almuerzos. Su información ayudó a identificar un pequeño esquema de fraude en el departamento de compras que había pasado desapercibido durante meses. En otra sesión, habló con James Thompson, un guardia de seguridad nocturno que había observado empleados trabajando en horas inusuales y podía proporcionar información valiosa sobre los patrones de trabajo después de horas en diferentes departamentos. La historia de Gloria creó un efecto dominó en toda la empresa Langford. Los empleados comenzaron a sentirse más valorados y escuchados. La cultura corporativa cambió de una jerarquía rígida a un ambiente más colaborativo y transparente. Las reuniones de personal se transformaron completamente. Antes, eran monólogos de arriba hacia abajo donde los ejecutivos hablaban y todos los demás escuchaban en silencio. Ahora se convirtieron en diálogos genuinos, donde las ideas podían venir de cualquier persona, sin importar su posición en el organigrama. Los empleados comenzaron a compartir ideas innovadoras que habían tenido durante años, pero nunca habían sentido que tenían el permiso o la plataforma para expresar. Un técnico de mantenimiento sugirió mejoras en el sistema de ventilación que ahorrarían miles de dólares en costos de energía. Una recepcionista propuso cambios en el sistema de citas que mejorarían significativamente la experiencia del cliente. Otros ejecutivos tomaron nota. La historia se extendió por círculos empresariales, inspirando a líderes a reconsiderar cómo interactuaban con sus empleados de todos los niveles. Mason fue invitado a conferencias de liderazgo para hablar sobre la lección Gloria, como había llegado a llamarla. Su presentación siempre comenzaba con la misma pregunta: ¿quién es la persona más importante en su organización? La respuesta, explicaba, no era el CEO ni el presidente de la junta. Era la persona que tenía el valor de decir la verdad, cuando más se necesitaba. Su historia resonó con líderes de todas las industrias. Muchos admitieron en privado que habían tenido sus propios momentos Gloria, situaciones donde empleados de nivel inferior habían intentado advertirles sobre problemas, solo para ser ignorados o descartados. Cal, por su parte, enfrentó consecuencias legales por su traición. Su carrera quedó arruinada, y la empresa competidora que había intentado beneficiar también enfrentó investigaciones por espionaje industrial. La caída de Cal fue rápida y brutal. Executive Tech, al descubrirse su participación en el esquema de espionaje, inmediatamente terminó todos los acuerdos con él y cooperó completamente con las autoridades para evitar cargos criminales contra su propia empresa. Los abogados de Minims Interior Cal intentaron argumentar que había actuado solo, que Executive Tech no sabía que la información era robada. Pero las evidencias eran abrumadoras. Los correos electrónicos encriptados, las transferencias de dinero, los encuentros secretos, todo pintaba un cuadro de una conspiración deliberada y calculada. El juicio fue un espectáculo mediático. Los periódicos financieros cubrieron cada detalle del caso, desde las grabaciones de vigilancia hasta los testimonios de empleados. Gloria fue llamada a testificar, y su testimonio simple y directo sobre lo que había visto esa mañana fue uno de los momentos más poderosos del juicio. Cal fue sentenciado a 5 años de prisión por espionaje industrial y fraude. Executive Tech pagó una multa de varios millones de dólares y tuvo que devolver toda la información robada. Pero el daño a su reputación fue irreparable, y la empresa luchó durante años para recuperar la confianza de los clientes.
Gloria nunca estudió administración de empresas. No tenía un MBA ni conocimientos sofisticados sobre estrategia corporativa, pero poseía algo que ninguna educación formal puede enseñar: integridad instintiva y la capacidad de reconocer lo correcto de lo incorrecto. Su educación había sido la escuela de la vida. Había aprendido sobre honestidad trabajando junto a su esposo en trabajos de construcción, donde un error podía costar vidas. Había aprendido sobre responsabilidad criando a sus hijos sola después de enviudar. Había aprendido sobre perseverancia, trabajando turno tras turno para mantener a su familia a flote. Estos valores no se enseñan en aulas de clase o seminarios corporativos. Se forjan en las experiencias difíciles de la vida real, en los momentos cuando las decisiones importan no solo para uno mismo, sino para las personas que dependen de nosotros. Su decisión de hablar no se basó en cálculos complejos o análisis de riesgo-beneficio. Simplemente vio algo que estaba mal y sintió la obligación moral de decir algo. Esta simplicidad de propósito es a menudo más poderosa que los análisis más sofisticados. En un mundo donde la complejidad a menudo oscurece la verdad, Gloria representa la claridad que viene de la honestidad simple y directa. Para Mason, aprender a escuchar a Gloria fue solo el comienzo. Comenzó a entender que la comunicación efectiva no es solo sobre hablar, sino sobre crear espacios seguros donde las personas se sientan cómodas compartiendo verdades difíciles. Mason contrató consultores, especializados en cultura organizacional, para ayudar a rediseñar los sistemas de comunicación de la empresa. Implementó capacitaciones sobre escucha activa para todos los gerentes, estableció buzones de sugerencias anónimos en cada piso y creó un comité de ética compuesto por empleados de todos los niveles. Pero más importante que cualquier sistema formal fue el cambio en su propia actitud. Mason comenzó a modelar el comportamiento que quería ver en su organización. Admitió públicamente sus errores, pidió feedback honesto de sus empleados y demostró que valoraba la verdad por encima de su propio ego. Implementó políticas de puertas abiertas reales, no solo en teoría, sino en práctica. Estableció sistemas donde los empleados podían reportar preocupaciones de manera anónima si lo preferían, pero también creó oportunidades para diálogos directos y honestos. Cada viernes por la tarde, Mason reservaba 2 horas para caminar por el edificio, no en visitas formales de inspección, sino en conversaciones casuales con empleados. Hablaba con los técnicos de mantenimiento sobre lo que veían en sus rondas nocturnas, con los guardias de seguridad sobre patrones inusuales que habían notado, con el personal de cafetería sobre las conversaciones que escuchaban durante los almuerzos. Estas conversaciones revelaron una riqueza de información que nunca había estado disponible en los informes formales. Los empleados conocían detalles sobre la eficiencia operacional, la moral del personal y las preocupaciones de los clientes que nunca llegaban a las salas de juntas. La transformación no fue inmediata ni fácil. Cambiar una cultura corporativa requiere tiempo, paciencia y consistencia. Pero Mason estaba comprometido con el cambio, inspirado por el coraje de una mujer que había arriesgado todo para hacer lo correcto. Hubo resistencia, por supuesto. Algunos ejecutivos veteranos se sintieron amenazados por los nuevos canales de comunicación, preocupados de que su autoridad fuera socavada. Algunos empleados fueron inicialmente escépticos, creyendo que los cambios eran solo gestos vacíos que pronto serían abandonados. Mason tuvo que navegar cuidadosamente estos desafíos. Algunos gerentes de nivel medio tuvieron que ser reentrenados o, en casos extremos, reemplazados. Tuvo que demostrar una y otra vez que su compromiso con la transparencia era genuino y duradero, pero gradualmente la cultura comenzó a cambiar. Los empleados comenzaron a creer que sus voces realmente importaban. Los gerentes aprendieron que escuchar no disminuía su autoridad, sino que la fortalecía. La empresa en su conjunto se volvió más ágil y adaptable. Meses después, la empresa Langford se convirtió en un modelo de transparencia y comunicación abierta en su industria. Los empleados se sentían empoderados para compartir ideas y preocupaciones, sabiendo que serían escuchados y valorados. Las métricas de satisfacción laboral se dispararon. En encuestas anuales, la puntuación de satisfacción con la gerencia subió de 2.1 sobre 5 a 4.3 sobre 5 en solo 2 años.
La puntuación de probabilidad de recomendar la empresa como lugar de trabajo aumentó de 1.8 a 4.5. La rotación de empleados, que había sido un problema crónico, disminuyó drásticamente. Antes del incidente con Cal, Langford Industries tenía una tasa de rotación del 23% anual, significativamente por encima del promedio de la industria. 2 años después, esta cifra había bajado al 8%, una de las más bajas en su sector. La productividad aumentó, no porque los empleados trabajaran más horas, sino porque trabajaban con mayor propósito y compromiso. Cuando las personas se sienten valoradas y escuchadas, naturalmente invierten más energía en su trabajo. Gloria floreció en su nuevo rol. Su intuición natural para detectar problemas y su profundo entendimiento de la dinámica organizacional la convirtieron en una analista invaluable. Desarrolló programas de integridad que fueron adoptados por otras empresas. En su primer año como analista de operaciones internas, Gloria identificó 3 casos adicionales de potencial mala conducta: un gerente que estaba inflando gastos de $1,200 viaje, un supervisor que estaba acosando a empleadas jóvenes y un contratista que estaba sobrefacturando por servicios de mantenimiento. Cada caso fue manejado con discreción y justicia. El gerente fue requerido a devolver los fondos mal utilizados y recibió capacitación adicional sobre políticas de gastos. El supervisor fue despedido inmediatamente después de una investigación exhaustiva que incluyó entrevistas con múltiples empleadas. El contratista fue reemplazado y se recuperaron los fondos sobrepagados a través de negociaciones legales. Pero Gloria no se limitó a detectar problemas. También desarrolló sistemas para prevenirlos. Creó protocolos de observación que permitían a los empleados reportar preocupaciones de manera estructurada. Diseñó programas de capacitación en ética que eran prácticos y relevantes para empleados de todos los niveles. Su enfoque no era punitivo, sino educativo. Gloria entendía que la mayoría de los problemas surgían de confusión o presión, no de malicia deliberada. Sus programas se enfocaban en crear claridad sobre expectativas y proporcionar apoyo cuando los empleados enfrentaban dilemas éticos. Su historia se convirtió en una leyenda dentro de la compañía, un recordatorio constante de que el coraje y la honestidad pueden venir de cualquier lugar y cambiar todo. Nuevos empleados recibían la historia de Gloria como parte de su orientación, no como una lección moral abstracta, sino como un ejemplo concreto de los valores que la empresa ahora abrazaba. La historia se incluyó en el manual del empleado, se mencionó en presentaciones de la empresa y se convirtió en parte del ADN cultural de Langford Industries. La oficina de Gloria se convirtió en un lugar de peregrinaje informal para empleados, que enfrentaban dilemas éticos. Sabían que podían acudir a ella con preguntas difíciles y recibir orientación honesta y práctica. Su puerta estaba siempre abierta y su consejo era siempre directo pero compasivo. Años más tarde, cuando Gloria reflexionaba sobre aquella mañana fatídica, se daba cuenta de que su decisión de hablar no solo había salvado una empresa, había demostrado que cada persona, sin importar su posición, tiene el poder de hacer una diferencia significativa. Sus hijos, María y Carlos, ahora eran adultos exitosos que seguían inspirándose en el ejemplo de su madre. María se había graduado de la universidad con una beca completa y trabajaba como abogada de derechos civiles, defendiendo a trabajadores que enfrentaban discriminación o condiciones laborales injustas. Frecuentemente citaba la historia de su madre como su inspiración para luchar por la justicia. Carlos había obtenido un doctorado en ingeniería y diseñaba sistemas de energía renovable para comunidades rurales. Su trabajo se centraba en crear tecnologías accesibles que pudieran mejorar la vida de personas de recursos limitados. Ambos hermanos atribuían su sentido de propósito social a las lecciones que habían aprendido viendo a su madre enfrentar decisiones difíciles con integridad. Ambos citaban a su madre como su mayor inspiración, no por los logros profesionales que había alcanzado, sino por la integridad moral que había demostrado cuando más importaba. La lección más profunda de esta historia es que la integridad no es un lujo que solo los poderosos pueden permitirse. Es una responsabilidad que todos compartimos, y a menudo son aquellos en las posiciones más humildes quienes la abrazan con mayor valor. En una era donde los escándalos corporativos dominan los titulares,
donde la corrupción parece ser endémica, en muchas organizaciones, la historia de Gloria brilla como un faro de esperanza. Demuestra que una persona ordinaria, armada solo con coraje y convicción, puede cambiar el curso de eventos que afectan a miles de personas. Los medios de comunicación eventualmente se enteraron de la historia. Un periodista de investigación del Wall Street Journal escribió un artículo extenso sobre la transformación de Langford Industries, centrándose en el papel catalítico que había jugado Gloria. El artículo se volvió viral, inspirando discusiones en todo el país sobre el valor de escuchar a todos los empleados, sin importar su posición. Pronto, Gloria se encontró siendo invitada a hablar en conferencias sobre liderazgo y ética empresarial. Al principio se sintió incómoda con la atención, pero gradualmente se dio cuenta de que su historia podía inspirar cambios positivos en otras organizaciones. En un mundo donde el cinismo puede prevalecer, la historia de Gloria nos recuerda que hacer lo correcto, incluso cuando es difícil, siempre vale la pena. Su coraje inspiró cambios que se extendieron mucho más allá de las paredes del edificio Langford. La influencia de Gloria se extendió más allá de su propia empresa. Otras organizaciones comenzaron a adoptar programas similares de comunicación abierta. Universidades de negocios empezaron a estudiar el modelo Langford como un caso de estudio en liderazgo ético y cultura organizacional. Harvard Business School invitó tanto a Gloria como a Mason a participar en una conferencia sobre liderazgo desde abajo. Su presentación conjunta, donde contaron la historia desde sus perspectivas respectivas, se convirtió en una de las más populares en la historia de la escuela. Otras empresas, Fortune 500, comenzaron a implementar sus propias versiones del programa Voces desde abajo. Algunas contrataron a Gloria como consultora para ayudar a diseñar sus sistemas de comunicación interna. La próxima vez que estén tentados a ignorar a las personas silenciosas en el cuarto, pregúntense, ¿qué historias se están perdiendo? ¿Qué sabiduría pasa junto a ustedes en silencio cada día? En nuestros hogares, lugares de trabajo y comunidades, hay glorias en todas partes. Son las personas que ven pero raramente hablan, que observan pero raramente son escuchadas. Son los cuidadores de ancianos que notan cambios sutiles en el comportamiento de sus pacientes, los maestros que detectan signos de problemas en casa, los trabajadores de servicio al cliente que identifican patrones de quejas que podrían indicar problemas sistémicos. Las personas como Gloria están en todas partes, en nuestras oficinas, escuelas, comunidades. Son los conserjes que conocen todos los secretos del edificio, las secretarias que entienden la dinámica real de la oficina, los trabajadores de mantenimiento que observan patrones que los gerentes no ven. En los hospitales, son los ordenanzas que notan cuando algo no está bien con un paciente. Gloria conoció a uno de estos héroes silenciosos en una conferencia. Miguel Rodríguez, una ordenanza que había salvado la vida de un paciente al notar signos sutiles de deterioro que las enfermeras ocupadas habían pasado por alto. En las escuelas, son los conserjes que observan qué estudiantes llegan temprano y se van tarde, posibles señales de problemas en casa. En los barrios, son los carteros que conocen las rutinas de todos y pueden detectar cuando algo está fuera de lugar. En los supermercados, son los cajeros que notan cuando clientes regulares cambian sus patrones de compra, posiblemente indicando dificultades financieras. En los bancos, son los guardias de seguridad que observan comportamientos sospechosos que los gerentes en sus oficinas nunca verían. Todos tenemos algo que aprender de la historia de Gloria. Ya sea que estemos en posiciones de liderazgo como Mason o trabajando silenciosamente como Gloria, todos podemos elegir la integridad sobre la conveniencia, la verdad sobre la comodidad. El desafío para cada uno de nosotros es desarrollar el coraje de Gloria, el coraje de hablar cuando vemos algo mal, el coraje de arriesgar nuestra comodidad por el bien mayor, el coraje de creer que nuestras voces importan sin importar cuán pequeñas puedan parecer. Pero también necesitamos desarrollar la humildad de Mason post-transformación, la humildad de reconocer que no lo sabemos todo, la humildad de escuchar a personas que inicialmente podríamos descartar, la humildad de cambiar nuestras perspectivas cuando se nos presenta nueva información. El mundo necesita más personas como Gloria, valientes, honestas, dispuestas a arriesgar su comodidad por el bien mayor. Y necesita más líderes como el Mason transformado, humildes, dispuestos a escuchar, abiertos al cambio.
pero también necesita que cada uno de nosotros reconozca las glorias en nuestras propias vidas. Necesita que creemos espacios donde las voces silenciosas puedan ser escuchadas, donde la honestidad sea valorada más que la lealtad ciega, donde el coraje moral sea recompensado en lugar de castigado. La historia de Gloria nos enseña que los héroes no siempre usan capas o tienen poderes especiales. A veces son personas comunes que hacen cosas extraordinarias simplemente porque es lo correcto. En las páginas de la historia, recordamos a los grandes líderes, los innovadores brillantes, los genios creativos, pero raramente celebramos a las personas como Gloria, cuyo heroísmo silencioso mantiene funcionando al mundo. Son los héroes anónimos cuyas acciones, aunque menos espectaculares, son igualmente importantes. En una época donde la lealtad ciega a menudo se valora más que la honestidad, Gloria eligió la verdad. Su decisión no solo cambió su destino, sino que creó ondas de cambio positivo que continúan extendiéndose. La elección de Gloria nos desafía a todos. En nuestras propias vidas, ¿elegimos la comodidad del silencio o el coraje de la verdad? ¿Protegemos nuestros propios intereses o defendemos lo que es correcto? ¿Permanecemos invisibles o encontramos nuestra voz cuando más se necesita? Déjenos saber desde dónde están viendo en los comentarios, porque historias como estas suceden en todas partes y realmente importan. Cada uno de ustedes tiene una historia que contar, una perspectiva única que ofrecer, una voz que merece ser escuchada. No permitan que la jerarquía, el miedo o la falsa modestia los mantengan en silencio cuando la verdad necesita ser dicha. Recuerden que la valentía no requiere una audiencia grande. A veces, las acciones más valientes son las que nadie ve, las conversaciones difíciles que tenemos cuando nadie más está escuchando, las decisiones que tomamos cuando nadie nos está mirando. La valentía de Gloria nos recuerda que nunca sabemos cómo un acto de integridad puede cambiar no solo nuestras vidas, sino las vidas de muchos otros. Su historia es un testimonio del poder transformador de hacer lo correcto, sin importar el costo personal. En el gran tapiz de la experiencia humana, los actos de coraje ordinario como el de Gloria son los hilos que mantienen unida la tela de la civilización. Son los momentos cuando las personas comunes eligen hacer lo extraordinario, cuando la integridad personal triunfa sobre la presión social. 5 años después del incidente original, Langford Industries había crecido de una empresa regional a una corporación nacional. Pero más importante que el crecimiento financiero era el crecimiento cultural. La empresa se había convertido en un lugar donde las personas no solo trabajaban, sino donde prosperaban como seres humanos completos. Gloria, ahora directora de Integridad Organizacional, había desarrollado un programa de mentoría que conectaba empleados senior con trabajadores junior de todos los departamentos. El programa no se basaba en jerarquías tradicionales, sino en el intercambio mutuo de sabiduría y perspectivas. Gracias por acompañarnos en esta reflexión, porque al final del día, las historias más poderosas no son sobre riqueza o poder, sino sobre el coraje de hacer lo correcto cuando nadie está mirando. Las mejores historias son aquellas que nos recuerdan nuestra propia capacidad de grandeza, que nos inspiran a ser mejores versiones de nosotros mismos, que nos desafían a encontrar nuestro propio coraje cuando se necesite. La historia de Gloria no termina aquí. Cada día, en oficinas y fábricas y escuelas alrededor del mundo, hay personas que enfrentan momentos similares de decisión. La pregunta no es si tendremos la oportunidad de hacer lo correcto, sino si tendremos el coraje de hacerlo cuando llegue el momento. Si esta historia los inspiró tanto como a nosotros, no olviden suscribirse para más relatos que nos recuerdan lo mejor de la humanidad, porque en un mundo que a veces parece oscuro, historias como la de Gloria son faros de esperanza que nos guían hacia un futuro mejor. Cada historia que compartimos es una invitación a reflexionar, una oportunidad de crecimiento, un recordatorio de que todos tenemos el poder de crear cambio positivo en nuestros mundos. Gracias por ser parte de esta comunidad de personas que creen en el poder transformador de las historias auténticas. Y recuerden, ustedes también pueden ser la gloria en la historia de alguien más. Todo lo que se necesita es la valentía de hablar cuando importa. ¿Cuántas veces pasamos por alto a las personas que trabajan silenciosamente a nuestro alrededor?
¿Cuántas veces ignoramos las voces de aquellos que no tienen títulos impresionantes o trajes costosos? En los pasillos de poder del mundo corporativo, es fácil caer en la trampa de creer que la autoridad y el conocimiento residen únicamente en las esquinas de los ejecutivos. Pero la verdad es que las personas que mantienen funcionando las organizaciones día a día, aquellas que limpian las oficinas, que preparan el café, que manejan el correo, a menudo ven más de lo que imaginamos. Gloria representa a millones de trabajadores que ven, escuchan y comprenden más de lo que sus empleadores imaginan. Son los guardianes invisibles de la verdad, los testigos silenciosos de la integridad y la corrupción. Estos trabajadores forman la columna vertebral invisible de nuestras sociedades. Están presentes en cada momento importante, observando desde las sombras mientras las decisiones importantes se toman en salas de juntas. Su perspectiva es única porque no tienen agenda política que perseguir, no tienen ambiciones de poder que los cieguen y no tienen razones para distorsionar la verdad. En el mundo corporativo, donde las jerarquías pueden crear barreras invisibles, las personas como Gloria a menudo poseen la perspectiva más clara sobre lo que realmente está sucediendo. No están cegadas por la ambición política ni distraídas por los juegos de poder. Simplemente observan y entienden. Durante las semanas siguientes al incidente, Gloria se convirtió en algo así como una leyenda en el edificio Langford. Los empleados comenzaron a verla de manera diferente, no solo como la mujer de limpieza, sino como alguien cuyo coraje había salvado sus empleos y sus futuros. La experiencia también transformó profundamente a Mason Langford. Un hombre acostumbrado a rodearse de aduladores y asesores costosos, de repente se dio cuenta de que la sabiduría más valiosa había venido de la persona menos esperada. Mason comenzó a reflexionar sobre todas las decisiones importantes que había tomado en los últimos años. ¿Cuántas veces había ignorado las señales de alarma porque venían de fuentes que consideraba poco confiables? ¿Cuántas veces había priorizado la lealtad ciega sobre la honestidad incómoda? Esto lo llevó a reconsiderar toda su estructura organizacional. ¿Cuántas otras glorias tenía en su empresa? ¿Cuántas perspectivas valiosas estaba perdiendo por no escuchar a todos los niveles de su organización? La respuesta lo perturbó. Había cientos de empleados en Langford Industries que él nunca había conocido personalmente, personas que trabajaban incansablemente para mantener la empresa funcionando, pero que raramente tenían voz en las decisiones importantes. Mason comenzó a implementar cambios sistemáticos. Creó canales de comunicación abiertos, estableció reuniones regulares con empleados de todos los niveles y, más importante aún, aprendió a valorar la honestidad por encima de la conveniencia. El primer cambio fue la implementación de un programa llamado Voces desde Abajo, donde empleados de todos los niveles podían programar reuniones directas con la gerencia senior para compartir observaciones y preocupaciones. Mason personalmente participaba en estas sesiones, escuchando historias que le abrieron los ojos a realidades que nunca había considerado. La historia de Gloria creó un efecto dominó en toda la empresa Langford. Los empleados comenzaron a sentirse más valorados y escuchados. La cultura corporativa cambió de una jerarquía rígida a un ambiente más colaborativo y transparente. Las reuniones de personal se transformaron. Antes eran monólogos de arriba hacia abajo donde los ejecutivos hablaban y todos los demás escuchaban. Ahora se convirtieron en diálogos genuinos donde las ideas podían venir de cualquier persona, sin importar su posición en el organigrama. Otros ejecutivos tomaron nota. La historia se extendió por círculos empresariales, inspirando a líderes a reconsiderar cómo interactuaban con sus empleados de todos los niveles. Mason fue invitado a conferencias de liderazgo para hablar sobre la Lección Gloria, como había llegado a llamarla. Su presentación siempre comenzaba con la misma pregunta: ¿quién es la persona más importante en su organización? La respuesta, explicaba, no era el CEO ni el presidente de la junta. Era la persona que tenía el valor de decir la verdad, cuando más se necesitaba. Cal, por su parte, enfrentó consecuencias legales por su traición. Su carrera quedó arruinada, y la empresa competidora que había intentado beneficiar también enfrentó investigaciones por espionaje industrial. La caída de Cal fue rápida y brutal. Executive Tech,
Al descubrirse su participación en el esquema de espionaje, inmediatamente terminó todos los acuerdos con él y cooperó completamente con las autoridades para evitar cargos criminales contra su propia empresa. Los abogados de Miro. Cal intentaron argumentar que había actuado solo, que Executive Tech no sabía que la información era robada. Pero las evidencias eran abrumadoras. Los correos electrónicos encriptados, las transferencias de dinero, los encuentros secretos, todo pintaba un cuadro de una conspiración deliberada y calculada. Gloria nunca estudió administración de empresas. No tenía un MBA ni conocimientos sofisticados sobre estrategia corporativa. Pero poseía algo que ninguna educación formal puede enseñar: integridad instintiva y la capacidad de reconocer lo correcto de lo incorrecto. Su educación había sido la escuela de la vida. Había aprendido sobre honestidad trabajando junto a su esposo en trabajos de construcción, donde un error podía costar vidas. Había aprendido sobre responsabilidad criando a sus hijos sola después de enviudar. Había aprendido sobre perseverancia, trabajando turno tras turno para mantener a su familia a flote. Su decisión de hablar no se basó en cálculos complejos o análisis de riesgo-beneficio. Simplemente vio algo que estaba mal y sintió la obligación moral de decir algo. Esta simplicidad de propósito es a menudo más poderosa que los análisis más sofisticados. En un mundo donde la complejidad a menudo oscurece la verdad, Gloria representa la claridad que viene de la honestidad simple y directa. Para Mason, aprender a escuchar a Gloria fue solo el comienzo. Comenzó a entender que la comunicación efectiva no es solo sobre hablar, sino sobre crear espacios seguros donde las personas se sientan cómodas compartiendo verdades difíciles. Mason contrató consultores especializados en cultura organizacional para ayudar a rediseñar los sistemas de comunicación de la empresa. Implementó capacitaciones sobre escucha activa para todos los gerentes, estableció buzones de sugerencias anónimos en cada piso y creó un comité de ética compuesto por empleados de todos los niveles. Implementó políticas de puertas abiertas reales, no solo en teoría sino en práctica. Estableció sistemas donde los empleados podían reportar preocupaciones de manera anónima si lo preferían, pero también creó oportunidades para diálogos directos y honestos. Cada viernes por la tarde, Mason reservaba 2 horas para caminar por el edificio, no en visitas formales de inspección, sino en conversaciones casuales con empleados. Hablaba con los técnicos de mantenimiento sobre lo que veían en sus rondas nocturnas, con los guardias de seguridad sobre patrones inusuales que habían notado, con el personal de cafetería sobre las conversaciones que escuchaban durante los almuerzos. La transformación no fue inmediata ni fácil. Cambiar una cultura corporativa requiere tiempo, paciencia y consistencia. Pero Mason estaba comprometido con el cambio, inspirado por el coraje de una mujer que había arriesgado todo para hacer lo correcto. Hubo resistencia, por supuesto. Algunos ejecutivos veteranos se sintieron amenazados por los nuevos canales de comunicación, preocupados de que su autoridad fuera socavada. Algunos empleados fueron inicialmente escépticos, creyendo que los cambios eran solo gestos vacíos que pronto serían abandonados. Meses después, la empresa Langford se convirtió en un modelo de transparencia y comunicación abierta en su industria. Los empleados se sentían empoderados para compartir ideas y preocupaciones, sabiendo que serían escuchados y valorados. Las métricas de satisfacción laboral se dispararon. La rotación de empleados, que había sido un problema crónico, disminuyó drásticamente. La productividad aumentó, no porque los empleados trabajaran más horas, sino porque trabajaban con mayor propósito y compromiso. Gloria floreció en 1900 su nuevo rol. Su intuición natural para detectar problemas y su profundo entendimiento de la dinámica organizacional la convirtieron en una analista invaluable. Desarrolló programas de integridad que fueron adoptados por otras empresas. En su primer año como analista de operaciones internas, Gloria identificó 3 casos adicionales de potencial mala conducta. Un gerente que estaba inflando gastos de 1900 en viaje, un supervisor que estaba acosando a empleadas jóvenes y un contratista que estaba sobrefacturando por servicios de mantenimiento. Cada caso fue manejado con discreción y justicia. El gerente fue requerido a devolver los fondos mal utilizados y recibió capacitación adicional sobre políticas de gastos.
El supervisor fue despedido inmediatamente después de una investigación exhaustiva. El contratista fue reemplazado y se recuperaron los fondos sobrepagados. Su historia se convirtió en una leyenda dentro de la compañía, un recordatorio constante de que el coraje y la honestidad pueden venir de cualquier lugar y cambiar todo. Nuevos. Empleados recibían la historia de Gloria como parte de su orientación, no como una lección moral abstracta, sino como un ejemplo concreto de los valores que la empresa ahora abrazaba. La historia se incluyó en el manual del empleado, se mencionó en presentaciones de la empresa y se convirtió en parte del ADN cultural de Langford Industries. Años más tarde, cuando Gloria reflexionaba sobre aquella mañana fatídica, se daba cuenta de que su decisión de hablar no solo había salvado una empresa, había demostrado que cada persona, sin importar su posición, tiene el poder de hacer una diferencia significativa. Sus hijos, María y Carlos, ahora eran adultos exitosos. María se había graduado de la universidad con una beca completa y trabajaba como abogada de derechos civiles. Carlos había obtenido un doctorado en ingeniería y diseñaba sistemas de energía renovable. Ambos citaban a su madre como su mayor inspiración, no por los logros profesionales que había alcanzado, sino por la integridad moral que había demostrado. La lección más profunda de esta historia es que la integridad no es un lujo que solo los poderosos pueden permitirse. Es una responsabilidad que todos compartimos, y a menudo son aquellos en las posiciones más humildes quienes la abrazan con mayor valor. En una era donde los escándalos corporativos dominan los titulares, donde la corrupción parece ser endémica en muchas organizaciones, la historia de Gloria brilla como un faro de esperanza. Demuestra que una persona ordinaria, armada solo con coraje y convicción, puede cambiar el curso de eventos que afectan a miles de personas. En un mundo donde el cinismo puede prevalecer, la historia de Gloria nos recuerda que hacer lo correcto, incluso cuando es difícil, siempre vale la pena. Su coraje inspiró cambios que se extendieron mucho más allá de las paredes del edificio Langford. La influencia de Gloria se extendió más allá de su propia empresa. Otras organizaciones comenzaron a adoptar programas similares de comunicación abierta. Universidades de negocios empezaron a estudiar el modelo Langford como un caso de estudio en liderazgo ético y cultura organizacional. La próxima vez que estén tentados a ignorar a las personas silenciosas en el cuarto, pregúntense, ¿qué historias se están perdiendo? ¿Qué sabiduría pasa junto a ustedes en silencio cada día? En nuestros hogares, lugares de trabajo y comunidades, hay glorias en todas partes. Son las personas que ven pero raramente hablan, que observan pero raramente son escuchadas. Son los cuidadores de ancianos que notan cambios sutiles en el comportamiento de sus pacientes, los maestros que detectan signos de problemas en casa, los trabajadores de servicio al cliente que identifican patrones de quejas que podrían indicar problemas sistémicos. Las personas como Gloria están en todas partes, en nuestras oficinas, escuelas, comunidades. Son los conserjes que conocen todos los secretos del edificio, las secretarias que entienden la dinámica real de la oficina, los trabajadores de mantenimiento que observan patrones que los gerentes no ven. En los hospitales, son los ordenanzas, que notan cuando algo no está bien con un paciente. En las escuelas, son los conserjes que observan qué estudiantes llegan temprano y se van tarde, posibles señales de problemas en casa. En los barrios, son los carteros que conocen las rutinas de todos y pueden detectar cuando algo está fuera de lugar. Todos tenemos algo que aprender de la historia de Gloria, ya sea que estemos en posiciones de liderazgo como Mason o trabajando silenciosamente como Gloria. Todos podemos elegir la integridad sobre la conveniencia, la verdad sobre la comodidad. El desafío para cada uno de nosotros es desarrollar el coraje de Gloria, el coraje de hablar cuando vemos algo mal, el coraje de arriesgar nuestra comodidad por el bien mayor, el coraje de creer que nuestras voces importan, sin importar cuán pequeñas puedan parecer. El mundo necesita más personas como Gloria, valientes, honestas, dispuestas a arriesgar su comodidad por el bien mayor. Y necesita más líderes como el Mason transformado, humildes, dispuestos a escuchar, abiertos al cambio. Pero también necesita que cada uno de nosotros reconozca las glorias en nuestras propias vidas.
Necesita que creemos espacios donde las voces silenciosas puedan ser escuchadas, donde la honestidad sea valorada más que la lealtad ciega, donde el coraje moral sea recompensado en lugar de castigado. La historia de Gloria nos enseña que los héroes no siempre usan capas o tienen poderes especiales. A veces son personas comunes que hacen cosas extraordinarias simplemente porque es lo correcto. En las páginas de la historia, recordamos a los grandes líderes, los innovadores brillantes, los genios creativos, pero raramente celebramos a las personas como Gloria, cuyo heroísmo silencioso mantiene funcionando al mundo. Son los héroes, anónimos cuyas acciones, aunque menos espectaculares, son igualmente importantes. En una época donde la lealtad ciega a menudo se valora más que la honestidad, Gloria eligió la verdad. Su decisión no solo cambió su destino, sino que creó ondas de cambio positivo que continúan extendiéndose. La elección de Gloria nos desafía a todos. En nuestras propias vidas, elegimos la comodidad del silencio o el coraje de la verdad. ¿Protegemos nuestros propios intereses o defendemos lo que es correcto? ¿Permanecemos invisibles o encontramos nuestra voz cuando más se necesita? Déjenos saber desde dónde están viendo en los comentarios, porque historias como estas suceden en todas partes y realmente importan. Cada uno de ustedes tiene una historia que contar, una perspectiva única que ofrecer, una voz que merece ser escuchada. No permitan que la jerarquía, el miedo o la falsa modestia los mantengan en silencio cuando la verdad necesita ser dicha. La valentía de Gloria nos recuerda que nunca sabemos cómo un acto de integridad puede cambiar no solo nuestras vidas, sino las vidas de muchos otros. Su historia es un testimonio del poder transformador de hacer lo correcto, sin importar el costo personal. En el gran tapiz de la experiencia humana, los actos de coraje ordinario como el de Gloria son los hilos que mantienen unida la tela de la civilización. Son los momentos cuando las personas comunes eligen hacer lo extraordinario, cuando la integridad personal triunfa sobre la presión social. Gracias por acompañarnos en esta reflexión, porque al final del día, las historias más poderosas no son sobre riqueza o poder, sino sobre el coraje de hacer lo correcto cuando nadie está mirando. Las mejores historias son aquellas que nos recuerdan nuestra propia capacidad de grandeza, que nos inspiran a ser mejores versiones de nosotros mismos, que nos desafían a encontrar nuestro propio coraje cuando se necesite. Si esta historia los inspiró tanto como a nosotros, no olviden suscribirse para más relatos que nos recuerdan lo mejor de la humanidad. Porque en un mundo que a veces parece oscuro, historias como la de Gloria son faros de esperanza que nos guían hacia un futuro mejor. Cada historia que compartimos es una invitación a reflexionar, una oportunidad de crecimiento, un recordatorio de que todos tenemos el poder de crear cambio positivo en nuestros mundos. Gracias por ser parte de esta comunidad de personas que creen en el poder transformador de las historias auténticas.